programa. Último momento. Exclusivo. El jugador argentino desaparecido mandó un mensaje desde el avión. Tengo miedo. Matías Rufet amplía la información. La declaración tiene que ver con una entrevista que concedió el jugador uruguayo Diego Roland, jugador de la selección uruguaya, en la que marcó justamente que a Emiliano, por Emiliano Sala, le mandó un mensaje a un amigo desde el vuelo y le dijo que tenía miedo, que si no lo encontraban ya sabían qué había pasado. Esto lo acaba de revelar un jugador de la selección uruguaya en declaraciones a la M1010, justamente del país vecino, de Uruguay, y daba cuenta de una situación en la que Emiliano Sala, el jugador argentino que tiene en vilo al mundo del deporte porque desapareció el avión en el que se trasladaba justamente desde Francia a Gales para firmar y para sumarse al Cardiff, al club que lo iba a comprar por 17 millones de euros, que tenía miedo de lo que podía pasarle en el vuelo. Esto ocurrió ya con el jugador arriba de la aeronave. Matías, ¿se sabe a qué hora fue ese mensaje que le envió? No, lo marca, esto puede ser en cualquier momento del trayecto, pero ya en el aire. Es lo que marcó el jugador uruguayo. Recordemos que el vuelo salió en la noche de ayer, tomando como parámetro el horario de Francia. Salió en la noche francesa, el destino era Cardiff, era justamente la ciudad en la que lo esperaban para sumarse a este conjunto, que es de Gales, pero que juega la Premier League, que está buscando evitar el descenso y que lo tenía además como la compra más rutilante de la historia. Sí, claro. Era la compra más alta de todos los tiempos de esta institución, que estaba sumida en una crisis deportiva, que lo está de hecho, y por estas horas se ha cancelado la búsqueda de la aeronave que trasladaba a Emiliano Sala, al piloto de la misma, y lo que no está confirmado, más allá de distintas versiones, chicos, es si alguien más estaba arriba de esa... además del piloto y Sala. Se presume en un comienzo que estaba tan solo Emiliano Sala junto con el piloto. Y una de las preguntas que dispara el Graf, si fue negligencia o accidente, tiene que ver también con las condiciones climáticas. Distintos pilotos, distintos instructores de vuelo, distintos encargados de llevar a miles de personas a lo largo de su vida en aviones, marcan que en malas circunstancias climáticas es una irresponsabilidad cruzar el Canal de la Mancha, más allá de que sea una distancia exigua. Si tomamos como parámetro la distancia que hay en el lugar desde el que salió hasta el que tenía que llegar, era un vuelo de poco más de una hora, que en este caso no requería mayores contratiempos. Sin embargo, explican los entendidos que es una irresponsabilidad cruzarlo en malas condiciones climáticas, cuando justamente ayer llovía, cuando incluso se habla de olas de 2 metros, en este caso sobre el Canal de la Mancha, tomando también como referencia la posibilidad de que, imaginemos, en el mejor de los casos, si hubo algún desperfecto, haya intentado amerizar, es decir, haya intentado bajar sobre el agua y tratar de atenuar algún tipo de impacto. Con olas de 2 metros es muy difícil imaginar que esto salga bien. Además de las condiciones climáticas, hoy escuchaba a los expertos que decían que ese avión no estaba en condiciones de volar. O sea que, a ver, ¿quién permitió que esa nave saliera? Claro, ¿no? tiene que haber una orden de la torre de control. Es decir, desde lo técnico puede estar capacitada. Ahora la cuestión que queda como interrogante, porque por el momento no hay ningún tipo de referencia, no hubo ni siquiera un llamado de emergencia, el famoso Mayday que utilizan los pilotos para avisar sobre algún tipo de problema. El último contacto daba referencia de una comunicación en la que se estaba preguntando por la posibilidad de bajar, de evaluar algún lugar en el que puedan hacer un descenso, pero luego no hubo más comunicaciones y desapareció del radar este avión, que además es propiedad del dueño del Cardiff, el dueño del equipo al que justamente había contratado a Emiliano Sala en una suma récord de 17 millones de euros. Tengamos en cuenta la diferencia horaria, la temperatura, el mal clima. Hablaban también algunos expertos esta mañana de la posibilidad que las bajas temperaturas pudieran haber provocado un engelamiento de algún área del motor
en donde esto puede haber provocado un desperfecto. Ahora, todo esto será objeto de análisis, lo que una vez que se encuentre la aeronave siniestrada o perdida, lo que sí me parece que se podría ya determinar es la hoja de ruta. En la hoja de ruta del avión que partió de Francia debe existir una constancia de si, por ejemplo, tenía baliza el avión, si, por ejemplo, tenía una balsa. El avión, disculpame Mauro, tenía baliza. Tenía baliza. Cuenta con una baliza. Hay que ver si se pudo accionar la baliza. Si es un SOS que en caso de que el avión caiga al mar, da la señal de baliza y ahí es geolocalizado. Ajá. Y los sindicatos aeronáuticos puntualizaban que este comercio, o sea, la navegación privada, teniendo en cuenta el mercado de Europa, es mucho más frecuente del que se piensa. ¿Se entiende lo que digo? Que es mucho más habitual a lo que estamos acostumbrados. Un lugar muy común en que se caigan avionetas. Un lugar muy común en que se caigan avionetas, porque ese lugar, hay que recordarlo, son dos islas que se suelen cruzar, Guernsey y Jersey, que son dos islas que están en el medio del canal, que son dos islas paraísos fiscales. Y hay un montón de millonarios que viajan con avionetas y se han perdido unos cuantos. Claro, de hecho hoy había distintos reportes de sitios internacionales y que daban cuenta de la palabra de expertos que a lo largo de la historia hay por lo menos 500 accidentes en el último tiempo marcados en esa zona con aviones similares al que justamente protagonizaba este viaje, en el que estaba Emiliano Sala, el jugador que por estas horas, y vemos la imagen, fíjense, la imagen central, está siendo homenajeado en Nantes, en Francia, porque justamente es alguien desconocido para el futbolero promedio de la Argentina, pero porque hizo su carrera directamente en el fútbol francés. Es una historia fuera de lo común, no tuvo paso por inferiores de ningún club de la Argentina, había probado suerte en Colón y en Unión de Santa Fe, él es justamente de la provincia de Santa Fe, no había tenido éxito en esas pruebas y había llegado luego a San Francisco, a Córdoba, para un proyecto, Proyecto Crecer se llamaba, que tenía justamente al Girondins de Burdeos detrás, buscando captar talentos de la Argentina, y en este caso se habían hecho epicentro en Córdoba. Allí comenzó Sala una serie de pruebas, las pasó en este caso, recaló en Francia, comenzó a jugar. En un primer momento lo mandaron a clubes de tercera categoría, de segunda categoría, para que fuera tomando rodaje. A los 18 años le hicieron un contrato ya como jugador profesional y después de haber jugado, por ejemplo, en el Girondins, como marcaba, pasó al Nantes, a donde fue su época más fructífera. En las últimas 3 temporadas fue goleador, fue una de las figuras y por eso la imagen que estamos viendo en el centro corresponde a homenajes que se le están haciendo por estas horas en Nantes, en Francia, a donde los hinchas cantan por él, rezan por él, llevan también camisetas con el número 9 y también llevan tulipanes amarillos. Recordemos que la camiseta del Nantes es amarilla con algunos detalles verdes, en señal también de su congojo, homenajeando a este jugador que lamentablemente hoy es noticia en todo el planeta. De él ha hablado, por ejemplo, Pep Guardiola, el técnico del Manchester City, ha hablado Javier Mascherano, Kylian Mbappé, la gran revelación del fútbol francés, compartió una imagen con él cruzándose en un partido entre el Paris Saint-Germain y el Nantes, y que lamentablemente en función de la búsqueda ahora está detenida por cuestiones climáticas, porque ya no hay luz, porque ya es de noche. Van a esperar hasta mañana y allí se notificará justamente desde las fuerzas policiales y desde todas las fuerzas encargadas de este operativo saber quiénes van a ser los que sigan. Hoy incluso hubo 2 aviones, había también búsqueda desde el agua y en este caso lamentablemente no hubo resultados positivos. También dijo, para cerrar en este caso la búsqueda de Emiliano Sala, el portavoz de las fuerzas policiales, que en este contexto es inimaginado encontrar a una persona con vida, porque en el caso de que hayan llegado al agua y que aún con un impacto en el agua siguieran con vida, es muy difícil resistir en un agua de tan bajas temperaturas. Gracias, Matías.